Buenas noches, bienvenidos a Cadena Nacional. Estamos hoy día con Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, porque ya la cosa como que no da más en este país. O es Carabinero, o es la PDI, o son los militares, o son los municipios, o son los senadores, los diputados, la constituyente. Por todos lados hay entuertos. Y nos enteramos tarde. Y te quiero preguntar, lo primero, Alberto, bienvenido al programa. ¿De qué se trata ser un país transparente? Un país transparente se mide por la baja en la cantidad de delitos desde lo público o por la visibilización de esos delitos. Bueno, primero, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Y tu pregunta es muy difícil, porque si hay algo difícil en el trabajo que nosotros tenemos es medir la corrupción. Porque la corrupción, ¿dónde ocurre? Ocurre en la oscuridad, pues, en las cloacas del mundo, en los subterráneos, en aviones, en túneles, etc. Entonces, lo que se hace es medir la corrupción según la percepción. Entonces, la percepción te puede acercar a la realidad, pero no es exacta. Nunca vamos a saber, no solamente en Chile, sino esto a nivel global. Nosotros hacemos estudios en Transparencia Internacional alrededor de todo el mundo. ¿Cuánta es la corrupción a nivel del mundial? Se pueden llegar a estimaciones. El Banco Mundial tiene una que dice que el 10% del Producto Global Bruto de la humanidad se va en actos corruptos. Yo creo que eso es bajo. Yo creo que es bajo. Yo me acuerdo de ciertos datos que dejan muy mal parada a las ONG. Que de cada dólar que tú entregas, que son 100 centavos, a una ONG, al destino final para el que fue creada la ONG, llegan como 7 centavos. Sí, pues o sea, 93% se van en sueldos, trámite, una mano que lava la otra, que lava la otra, que lava la otra. Es horroroso. Sí, se va mucho ahí. Bueno, y el mundo de las fundaciones, del cual yo también vengo, Chile Transparente y Transparencia Internacional somos una fundación, es un mundo que tiene problemas de opacidad severos en general. Pero volviendo a tu pregunta, vivimos en un mundo que tiene problemas grandes de corrupción. Y eso uno le trata de hacer el quite, porque uno siempre le trata de hacer el quite al mal. Perdón, pero con respecto a la transparencia, hemos sabido en los últimos meses 50 casos. ¿Es que estamos más transparentes porque sabemos de más casos? ¿O Chile es menos transparente porque hay más casos? Bueno, vuelvo al... ¿Tiene que ver con la mirada o tiene que ver con la existencia del delito? En las dictaduras, en los países totalitarios, no hay casos de corrupción. No se sabe porque no se conoce. En Chile hemos tenido una maduración en darnos cuenta de cosas que antes pasaban piola y que eran absolutamente normalizadas o invisibilizadas o protegidas. Y eso efectivamente no nos dice necesariamente que seamos más corruptos porque conocemos más casos. En una de esas, pero tampoco podría ser certero por esa misma complejidad que tiene el fenómeno de la corrupción, en una de esas estamos siendo curiosamente más transparentes porque estamos hablando de fenómenos que eran muy consustanciales, como la relación cívico-militar, etcétera, y que hoy día ya los podemos hablar. La justicia ha tenido una mano distinta después del caso Penta y ese fracaso persecutorio tan grande, y eso ha ido mejorando, por lo menos el que conozcamos los casos. Fracaso que se viene repitiendo desde alguna perspectiva con el caso de Meo. Bueno, por supuesto. Porque Meo que quería celebrar, y lo que aparece en prensa, que me hace bastante más sentido, es la gente diciendo qué pasa, que sale solo el asesor trabaja para Meo. Así es, bueno. Sigue pasando, y en casos más actuales siempre lo fácil es echarle la culpa al de abajo. Pero tenemos algunas señales distintas: el caso del alcalde Antofagasta, el caso de Fuente Alba, el caso de Miguel Ángel Aguilera en San Ramón, el caso de Torrealba. Vamos a ver lo que ocurre ahí, donde efectivamente se están tocando determinadas capas, y el caso de Carabineros, determinadas capas de poder que antes no se tocaban. ¿Cómo está Chile en corrupción en términos generales en el mundo? En el ranking de percepción de corrupción que realizamos nosotros, Chile es el 27 entre los menos corruptos de 180 países. Nosotros medimos 180, Chile es el 27. ¿Significa que seamos el Edén? No, somos la copia feliz del Edén. Yo creo que nos falta raspar la olla más. No en el sentido como la raspaba el amigo diputado, sino raspar la sociedad. La vara también es una vara, es un muy buen estudio el que nosotros realizamos, lo realizamos en el año 96. La vara también es muy baja. O sea, si tú te comparas con Latinoamérica, nosotros estamos muy por sobre Latinoamérica, donde la corrupción pero no es hemos jactado históricamente demasiado de no haber corrupción en Chile al lado de México, al lado de Argentina. Si te comparas con Carabineros en Chile no le podías poner un billete adelante. Puede ser al de la calle, porque al general le ponía, no era la uno que había que ponerle. Sí, lo que pasa es que si tú lo comparas con la OCDE, estamos en la medianía de la tabla. Si lo comparas con Latinoamérica, estamos por arriba.
Pero también hay que dar el dato, que ese es el importante, el que te va a hacer sentido por tu pregunta, que Chile en los últimos 6 años ha sido uno de los 16 países que más ha bajado en el ranking. Ya. O sea, nosotros llegamos a estar 20. Vamos. Vamos, calle libre. Entonces hemos bajado en estos últimos años importantes. Creemos en todo caso que esto va a la estabilización, porque vuelvo a insistir, las últimas reformas que se han hecho, sobre todo en los delitos de corrupción y en cómo se persigue la corrupción, pueden dar buenas luces de lo que venga al futuro. Cuando a mí en Twitter me dicen... ¿Tú crees que esto es pendular? Cuando a mí me dicen... No, el sueño de Piñera, que el péndulo lo va a volver a algún lugar. Yo creo que más que pendular, yo creo que la mano cambió. Tengo esa fe y esa esperanza. Yo insisto que vivimos en un país donde todavía hay separación de poderes, donde todavía se respetan determinadas normas y donde efectivamente se puede... o se va a poder llevar a los corruptos a la cárcel. Ya, para partir y para echar a picar y saber los casos más emblemáticos ahora, yo quiero partir, antes que con el primer caso, con una pregunta que la estuvimos hablando aquí con el equipo y nos tiene a todos consternados, porque nos parece que es algo propio de la corrupción. ¿Cómo puede ser que el triángulo cobre dentro de la orquesta? A mí me tiene perturbado, con todo el cariño que le tengo. Pero a la gente. El triángulo dentro de la orquesta marca un ritmo esencial. Ya, salgamos de ahí. Absolutamente. Y cariños a todos. Creo que pueden haber otros, y además el que hace el triángulo toca una cantidad de instrumentos notables. Toca por lo menos la caja, toca el TikTok. A veces lo he visto hasta tocando... Además, estamos hablando de corrupción. Otra persecución. ¿Y dónde están siempre en las triangulaciones? Entonces ya, sabéis que por todos lados el triángulo está cayendo mal parado. Ya, nos apartamos hablando en serio. Cariños a todos los triangulistas. Ancalado se querella por caso notario. Contrató a miembro de banda delictual para recolectar firmas. Con el tema Ancalado, que es un personaje de novela, un poeta, yo creo que Parra se da vueltas en su tumba en este minuto porque nunca se le pasó por la cabeza de que algo como Ancalado pudiera existir siquiera. Yo me pregunto en términos de corrupción, en términos de las medidas de protección que tenemos en la política frente a estos temas, ¿cómo pudo llegar Ancalado a la papeleta? Bueno, a veces la realidad supera los sueños, ¿no? O sea, efectivamente, este es un caso que yo nunca lo he visto en ningún tipo de literatura anticorrupción. Es realmente sacado, tirado las mechas. Porque la información estaba en la prensa. Sí, pero lo que es lo diferente, que lo habitual en estos casos es que podría haber habido falsificación de un lote de firmas, de un poco. Pero acá estás hablando del grueso. Entonces, es muy inverosímil que al candidato no le llamara la atención que más de 20.000 personas fueron a una notaría en medio de una pandemia. ¿Cómo te fue con la firma? ¿Te conseguí 20.000? ¿20.000? No, ya, te conseguí 20.000, pero en 50 notarías del país. Podría llegar a ser, pero te conseguí 20.000 en una notaría. Es decir, 20.000 personas hicieron la cola, firmaron ante un notario que además estaba muerto. O sea, si al final esta cuestión es ilógico. Pero aquí, yendo a tu pregunta, lo que preocupa es que las alarmas no hayan saltado efectivamente al mismo momento de inscribirse. Hay dos asuntos acá. Uno, las características del delito que está acá. Y todo el mundo querellándose contra todo. La hija del notario se querella para acá. Los de la lista del pueblo se querellan con Ancalado. Ancalado se querella contra el delincuente que levantó para conseguir la firma. A él nunca le pareció raro que no le pasó una boleta. Le pagó en efectivo, 3 millones en efectivo. Más básico. ¿Tú por qué tienes que pagar por un acto que se supone que es voluntario? Ya, aquí hay una pregunta que es bastante técnica con respecto al mundo de las elecciones. ¿Es legal pagar porque te consigan firmas? Me imagino que si no hay coacción o cohecho, o sea, si a la persona para conseguir la firma no se le paga, sino simplemente una persona te dice, yo voy a ir a buscar, voy a tocar puertas, voy a preguntar si alguien quiere estar contigo, sería legal. ¿Cuál es el límite ahí? Claro, una cosa es exactamente eso. Yo hago un puerta a puerta, soy un activista de la campaña y recibo una remuneración por aquello y invito a gente a ir a la notaría y firmar o hacerlo a través de su clave única, eso es una cosa. Pero acá no, acá lo que se contrató fue un servicio. Fue un servicio de consígueme la firma a como de lugar, que eso es lo que uno entiende. Además muy barata, entonces también le deberían llamar la atención a Ancalado. Como 17 pesos. Sí, cuando la firma más ordinaria en una notaría te cuesta como 2 lucas, o sea, no calza. ¿Cómo este país se volvió de golpe? Yo sé que estamos viendo un proceso que a mí me parece muy lindo, un proceso de futuro y de esperanza que tiene que ver con la nueva Constitución,
Pero esta nueva institución, este como paréntesis, hizo que Chile de alguna manera cayera en cierto amateurismo. Pues, ¿qué significa estos presidenciables que llegan, que van pasando y digo, quiero ser presidente y llegan a la papeleta? Y te lo pregunto sobre todo porque este tipo no solo es impresentable lo que se pilla acá, sino los antecedentes que tenía. O sea, ¿cómo nos saltan los tapones antes de que se constituya esto? O sea, por firmas falsas tiene 2 procesos anteriores. Vendió una casa que no era de él, a través de la CONADI se quedó con un... O sea, tiene de la que le pidáis, de todos los años. Vamos al libro de antiguos refranes. A río revuelto, ganancia de pescadores. Y cuando el Estado de Derecho está débil. Y en Chile tenemos un problema de fortaleza del Estado de Derecho. Esto no tiene que ver con orden público. ¿Pero tú crees que tenga que ver por el hecho de que se está reescribiendo el Estado de Derecho? Que estamos febles, más febles, que estamos pisando huevos. Por supuesto, o sea, cuando hay incertidumbres, los populistas, los discursos fáciles, los aprovechadores, los estafadores aprovechan efectivamente ese mundo para poder hacerse camino, como también surgen los héroes. Si esto al final, yo hago muchas clases en temas de corrupción explicando el fenómeno de la corrupción. Esto al final es consustancial al ser humano. O sea, siempre tenemos una lucha entre ese Pepe Grillo, como el que tú tienes en la oreja que te está hablando desde arriba, y ese diablito que le aparecía. La que me habla en la oreja es mi lado corrupto. Exacto, tu lado corrupto. Claro, que te hace hacer las preguntas incisivas y acorralar a los entrevistados. Pero los tienes ahí constantemente. Bueno, hoy día eso es lo que se está viviendo. El problema es que al parecer han surgido más antagonistas que héroes. Ya, pero por ejemplo, con este tema en particular, vamos a soluciones, veamos ejemplos internacionales, a donde podemos echar mano. ¿Qué nos faltó? Bueno, ¿Qué nos faltó en el proceso de candidaturas presidenciales? El servicio electoral debiese actuar mucho más coordinado con otros entes, ¿no? Y evidentemente esto, si la información estuviera en línea, porque la firma digital es muy trazable, en cambio la firma notarial es poco trazable. A la que le tiene miedo Bolsonaro, por razones evidentes. Exacto. Entonces, cuando tú tienes menos papel, más trazabilidad, por ejemplo, que las notarías estuvieran en línea con el servicio electoral cada vez que llegara una firma y el servicio electoral pudiera tener además con el registro civil una contratación automática de la firma, bueno, evidentemente los riesgos bajarían. El problema es que tenemos islas con atribuciones de poder. Entonces, el servicio electoral hace su pega, pero dice yo me meto hasta ahí nomás, ¿no? Y esto pasa también con las rendiciones de cuentas. Entonces, si tuviéramos un sistema más coordinado, ya que en la Constitución, la nueva Constitución, hay un espacio, un sistema más coordinado anticorrupción, efectivamente esto se pudiese detener antes de que llegara la sangre al río. Hay que celebrar también la capacidad de los notarios de trabajar hasta el último día y más allá todavía, 6, 9 meses después de muerto, seguir trabajando. Es impresionante la pega de los Bueno, notarios. nosotros con Chile Transparente hemos sido muy duros con los notarios hace mucho tiempo. Creemos la que tirada de mantel de Frey con respecto a los notarios. Porque el notario que no firma, que firma alguien más, que no está ahí, la cantidad de trámites que se hacen, si uno simplemente toma el tiempo de un trámite y ve la cantidad de trámites, y con eso la plata que ganaron, no podrían ganar ni un décimo de lo que ganan si tú le aplicas el tiempo que tienen que estar para realmente hacer. La tirada de mantel de Frey con respecto a todos los notarios que se vieron involucrados en el delito de su hermano, va a tener que hacer que todo cambie, porque además todos se pueden sumar a la misma denuncia. Todo va a cambiar si se aprueba el proyecto de ley que está hace muchos años en el Congreso y que le quita atribución a los notarios. Hay cosas que son absurdas. ¿Por qué yo tengo que ir a ver si la firma de mi carnet de identidad es la firma que yo te entregué? Es absurdo. No, es absurdo, sí. Es absurdo. La fotocopia legalizada, ¿qué es eso? O sea, efectivamente aquí tú tienes un sistema de control y además que actúa de una manera bastante... sé que los notarios ya siempre me mandan cartas cuando digo cosas contra ellos. Entonces, y te mandan cartas notariales. Me mandan cartas notariadas, por supuesto. Mira, pero claramente hay un sistema que ese negocio no va a ser tan bueno de aquí a unos años. Esperamos. Es que eso es lo que por transparencia. Chile Transparente pidió investigar, este es un tema que quiero que me expliques en detalle, si la Lista del Pueblo es un partido político encubierto o no. Desde mi perspectiva, la Lista del Pueblo
fue muy importante en los procesos que detonaron y terminaron en la búsqueda de una nueva constitución. Nunca fueron un partido político. Cuando trataron de comportarse como un partido político, lo hicieron pésimo. O sea, agarraron a dos candidatos que iban pasando, les ofrecieron y sabemos cómo terminó eso. Pero de ahí saltar a que ellos pudieran estar siendo un partido político encubierto, ¿qué es aquello que podrían estar haciendo que no pueden hacer si no son un partido político? Un segundo. El agua estaba muy helada. Así que Yo me quedé quiero sin agua, voz. quiero la misma. Fue mala idea tomar agua. No, mira, ¿qué es lo que pasa? Que en Chile la acción política, la constitución actual, la tiene restringida a los partidos políticos o a los independientes. Pero cuando tú empiezas a tener una estructura de partido político, comité de ética que expulsa gente, pero si soy independiente, ¿por qué me pueden expulsar? Sigamos. Te empiezas a tener una especie de estatutos. Empiezas a participar en elecciones regularmente, que es lo que la lista del pueblo intentó fracasadamente hacer. Tú empiezas a crear efectivamente un partido político, pero sin todas las obligaciones que tiene un partido político. Porque en Chile los partidos políticos tienen obligaciones que son importantes. A nivel de rendición de cuentas, a nivel de transparencia, y ninguna de esas la tiene la lista del pueblo. Entonces nosotros lo que pedíamos, en ese momento ya quedamos desfasados porque la lista del pueblo desapareció. Perdón, es que eso es lo más lindo, porque uno dice, oye, esto no puede pasar, pero en lo que te demoraste en ir a poner la denuncia, ya está. Ya pasó, pero bueno, fue lo mismo que hicimos también en el caso de Gino Lorenzini. En el caso de Gino Lorenzini, cuando intentó a través de su empresa levantar listas para constituyentes. En el último caso de Gino En el último caso, no en el actual. O sea, no en el actual, exacto. Ni pero felices y forrados. Exacto. Ahí también fuimos por la misma razón. Las empresas no pueden hacer actividad política. Y esto tiene, y vuelvo a insistir, esa razón que si tú hoy día te metes al partido político que sea, vas a encontrar un banner de transparencia. Sí, donde vas a poder saber quién lo financia. ¿Quién financió los videos que la lista del pueblo tenía hasta hace pocas semanas llamando a juntar firmas, por ejemplo? No sé. Que en el fondo no puedes fiscalizar de la misma manera. Así que no... Porque al final la lista del pueblo, en los términos coloquialmente legales, era un grupo de amigos. Yo un grupo de amigos yo no lo puedo fiscalizar, a lo más entre ellos se puede fiscalizar. Yo creo que el gran problema es que la lista del pueblo es un grupo de amigos con un sueño común, pero con origen muy distinto. Porque a la calle salió gente muy distinta. Sí, por supuesto. Y gente con muy buenas intenciones. Y hay de todo. Yo ya he venido oyendo de confluencia de distintos tipos de personas. O sea, a mí me ha tocado ir a la convención ya 2 veces a exponer y fantástica relación con muchas personas de la lista del pueblo. Lo que pasa es que si tú dices, yo quiero hacer acción política, bueno, hazlo por los canales que efectivamente pueden ser fiscalizados por la ciudadanía. Ya, pero ¿qué pasa cuando la lista del pueblo surge justamente para oponerse a los caminos tradicionales de hacer política? Y tú le dices, ya, pero para manifestarte políticamente vas a tener que vestirte igual que todo el resto de la gente de la que no quieres ser. Es que si no quedas fuera, producen... si no quedas absolutamente fuera de la transparencia, fuera del control, fuera de la ocultación, porque si la lista del pueblo iba creciendo en el camino, le fue bastante bien, iba a tener más recursos, ¿cierto? Iba a tener más militantes, iba a tener gente que iba a ser expulsada, iba a tener elecciones internas. Todo eso la ley lo regula para los partidos políticos. En el caso de la lista del pueblo, no. Lo bien que iba y es como el matrimonio de Bambán y la Kenita. ¿Esto? Yo creo que es peor, porque acá alcanzaron a darse el sí. En el caso de Bambán y la Kenita hay que pagar el Palacio Cousiño, pero nada más. Hay dos tipos que creyeron que eran candidatos. Sí, no, hay distintos. Y lo que pasó con Cuevas es bien impresentable. Eso si pasara dentro de un partido político, tú lo podrías explicar porque el partido político lo tendría que hacer de una manera que la decisión fuera trazable. En el caso de la lista del pueblo, ¿quiénes votaron en esa consulta de 40 personas que eligió a Cuevas? Y después, ¿quiénes votaron por no elegir a Cuevas y por elegir a Ancalao y a las 2 otras personas? Ya, pero fíjate que finalmente los mecanismos internos como del universo actuaron. No conocían la política, no sabían manejar y se les cayó todo a pedazos. ¿No? Bueno, es que eso también te habla de la importancia de que la política se haga a través de los partidos políticos. Los partidos políticos pueden no gustarnos, pero hasta el momento, al igual que la democracia, no se ha descubierto una mejor forma de hacerlo. Actúa una especie como de ética que emanó del cielo, ¿no? Como y cayó sobre todas las cosas que estaban haciendo.
Vamos a cambiar de tema porque el tema de la semana, el tema que tiene a todos peinados para atrás, es el tema de Camila Merino, alcaldesa de la Municipalidad de Vitacura, municipalidad pujante, tanto con la plata de los vecinos como de todas las mineras que ponen domicilio en Vitacura, así que plata no falta. Y siempre ha sido un gran botín con jardines muy lindos y una especie como la niñita bonita de la derecha. Derecha que venía muy peleada para las elecciones en distintas facciones, que yo creo que algo tiene que ver. Es muy bueno que la gente se pelee. Yo soy un fan de que los políticos se peleen entre ellos, porque ahí nosotros nos enteramos de todas las cosas que se venían ocultando. Yo creo que eso tuvo mucho que ver, pero se supo de manejos que al menos se ven mal de parte directamente. Escuchamos lo que dijo la actual alcaldesa. De que hemos recibido denuncias sobre supuestas irregularidades en las organizaciones funcionales que manejan los programas Vita, así como también en el uso y en las rendiciones de las subvenciones que entrega la municipalidad, para lo cual hemos tomado las siguientes medidas como municipio. La primera fue entregar todos estos antecedentes a la Fiscalía a través de una denuncia a quienes resulten responsables. Segundo, se ha pedido a la Dirección de Control que haga una auditoría a todas las subvenciones de los últimos 4 años. Esto fue el 18 de agosto. Ayer ya esto estalla. Se autodenuncia una funcionaria que trabajaba en la municipalidad hace ya 16 años de haber estado entregando durante 3 años 5 millones de pesos en efectivo al alcalde. Platas que pueden o no estar relacionadas con firmas falsificadas. Algo huele mal en Dina Vitacura. Pero y lamentablemente, esta es la caja de Pandora que se abrió, que tiene que ver con todos estos organismos funcionales, que pueden ser fundaciones, corporaciones, que crean los municipios, que financian los municipios, pero que se rigen con las reglas del sector privado para poder ejercer determinadas obras. Las corporaciones culturales, ocurre muchísimo, las corporaciones medioambientales, las corporaciones de desarrollo y todos estos programas, en este caso, Vita. Las municipalidades debiesen, y eso es lo que está haciendo ahora la alcaldesa actual, hacer que esas gestiones que hacen estas corporaciones sean hechas por el mismo municipio. No tiene sentido hacerlo de otra forma, a menos que tú quieras evadir el control. Y cuando se va del control, se abre la puerta ancha para que esto ocurra. Está claro que las municipalidades no son chauchas, tampoco son peluches. Y eso y mucho más lo vamos a debatir y lo vamos a revisar después de esta pausa en Cadena Nacional. Estamos aquí de vuelta en Cadena Nacional y estábamos hablando del tema Vitacura, que tiene a todo el mundo bastante consternado, junto a Alberto Precht, de Transparencia, director ejecutivo de Chile Transparente, pero también soy director de Transparencia Internacional. También de Transparencia Internacional. Todo lo que tenga que ser transparente, por acá. Y estábamos hablando de Vitacura, que la verdad es que cuesta creer, porque se está abriendo una caja de Pandora que tiene muchas aristas, en que se ve involucrado el alcalde, supuestamente con pagos directos. Así que aquí estamos como que estuviéramos en el restaurante ese que queda en el Bicentenario, en el parque ahí al final. Sí, al final, del cual el mismo alcalde era dueño del 20% en algún minuto. Pero bueno, ¿qué sucedió aquí y qué sucede en las municipalidades? Bueno, en las municipalidades suceden distintas cosas. Primero, y que eso se limita un poco con el fin de la reelección indefinida, autarquías. O sea, como que nos dimos la vuelta completa de pasar de alcaldes designados a alcaldes que terminaban siendo reyes, dueños y señores. Y esto ocurría en municipios pequeños y en municipios grandes. Yo recuerdo un caso emblemático en la municipalidad de Empedrado, donde el mismo alcalde, después del terremoto, se asignaba subsidios de reconstrucción de viviendas que nunca se habían caído para él. O sea, se construyó vivienda. Y era arte y parte, y el fiscalizaba. Exacto. Exacto.
Pero por otra parte también tienes la falta de control, porque bajo el pretexto de mayor descentralización, mayor autonomía, la importancia del poder local, etcétera, se ha generado una pérdida de control. O sea, la Contraloría General de la República puede llegar, pero no puede llegar lo adentro que a uno le gustaría. Torrealba estuvo... en los municipios. Sí, Torrealba estuvo 25 años. Yo me imagino que acá hay temas de control y nuevamente hay que ver ejemplos, hay que mirar hacia afuera, ver cómo se hace, cómo se establecen los límites de los aportes. Vamos a hablar un rato más de lo que sucede con la seguridad en Las Condes y en Vitacura, que son proyectos de 5.000 millones que se adjudican, se puede ser por concurso, pero se adjudican, son 5.000 millones, donde la Contraloría no puede entrar a picar. Pero el tema es, ¿qué dice la lógica de la transparencia con respecto a la humanidad, a quienes somos, a que somos febles, a que somos humanos, a que nos equivocamos y que el poder corrompe? Hay ciertos números que uno puede echar mano, como decir, ¿sabes qué? 25 años por un alcalde termina mal sí o sí. Así es el ser humano, y entenderlo, y de ahí que emanen medidas que se puedan adoptar. Sí, primero yo voy a sacar mi Biblia. ¿Ya? Porque si tú te fijas en la Biblia, tomándolo como libro histórico no religioso, desde Génesis 2 en adelante son actos de corrupción. Son casos de corrupción y de redención. Entonces, desde que el ser humano tiene tentación, existe la corrupción. ¿No significa que sea consustancial al ser humano? No, no es consustancial al ser humano, pero sí es nuestro dilema diario. Y ese libro emana de la esperanza de que el bien prevalecerá por sobre el mal, que es lo que no sabemos en la realidad. Y que finalmente también el libre albedrío te va a llevar a tomar el camino correcto, porque finalmente el camino a la salvación. Pero, en fin... porque además cuando eliges el mal, eres esclavo del mal, que la teoría de los Opus Dei, que es terrible. Pero no solo en el libro cuando eliges el bien. No vine a predicar, pero ¿por qué lo digo? Porque efectivamente no hay que hablar desde el hipermoralismo. Y ese también es un problema que uno ve en el debate público de la corrupción, que uno dice, pero es que esto es real, es que mira ya. Ojo que las corrupciones existen a distintas escalas en distintos puntos, y obviamente las más graves son delitos y son crímenes y tienen que ser penadas. Pero vivimos en un mundo de dilemas éticos constantes. ¿Qué es lo que nos dice respecto a los municipios? Bueno, que los municipios son caldo de cultivo para la corrupción. Cómo hoy día está constituida la forma de generar acción municipal. Y sobre todo por el amplio poder que tienen los alcaldes o por la cooptación que también generan los alcaldes de los consejos municipales. Porque ¿quién debiese haber sido el llamado en 25 años a levantar la mano y a decir, oye, algo acá huele mal con los programas Vita, le estamos pasando mucha plata, no tenemos la rendición de cuentas adecuada? Era alguno de los concejales. Hoy día yo escuchaba una concejala... yo creo que el gran problema de Vitacura es que un 80% de los concejales eran del mismo sector. O el 100. O llegaron al 100. Hoy día por eso te dije, hasta que llegamos a estas elecciones que fueron a cuchillazos. Bueno, es que ahí tú también explicas muy bien, porque la corrupción normalmente no se sabe por aciertos, sino que se sabe por errores de los corruptos. Una pensión alimenticia que no pagaste, un mal divorcio, una fiesta donde se te pasó la droga y se descubrieron los lujos que habían porque quedaron algunas personas muertas. O cuando no mojáis a tu inferior, al que manda a depositar con sobre. O se equivocó, o bueno, el caso de al padrino por una mala declaración de impuestos. O sea, todo así. Entonces, en este caso es parecido. También esto se da solo cuando Vitacura empieza a ser un campo de batalla electoral. Mientras no fue campo de batalla electoral, no hubo problemas en Vitacura. Mientras fue feudo, habló una concejala, ex concejala Luz Pacheco, hermana del ministro Pacheco. Mira lo que dijo. En cada consejo yo pedí estar en esa comisión porque tenía que estar un concejal. Y yo pedí formalmente ser parte de esa comisión, que me interesaba ver cómo se daba, quién se le daba y cuánto se le daba. Y nunca se me llamó y de repente llegamos, vamos a rendirla. Entonces, cuando tú tratabas de meterte un poco más, resulta que habían otros que ya estaban sentados, que habían sido en la comisión y se habían adjudicado. O sea, eso sí, yo creo que hay poca prolijidad y no me atrevería a decir, pero sí hay casos raros. Pero sabes que cuando una autoridad pública está ante un caso raro, lo que tiene que hacer es ir a la Contraloría y al Ministerio Público. Yo respeto muchísimo a la concejala, sí,
cuando ya, o sea, es muy fácil ser general después de la batalla. No, cuando no, ya, no, o sea, acá la responsabilidad, Yo evidentemente, creo es de que quien comete. hay que tener mucho cuidado con estas declaraciones, ¿eh? Porque tú puedes estar confirmando la constitución de un delito en tu silencio anterior frente. Tú tienes una Absolutamente. obligación de probidad de denunciar cualquier. Y además es el deber, o sea, el Consejo Municipal es el órgano que fiscaliza los actos del alcalde. Entonces, claramente ahí el rol fiscalizador no funcionó. Quizá esta debe haber sido la concejala que más hizo por fiscalizar. Entonces, imagínate cómo fue el estándar. Entonces, ahí evidentemente hay un problema. Pero esto ocurre transversalmente en otros municipios, y lo hemos visto con los viajes de los concejales. Se aguachan de cierta forma. No, y los peluches y el caballo. Yo todavía le pido, si la yegua, ¿cómo se llama la yegua? Si la yegua Julieta era suya, ex alcaldesa Rosada, ¿ah? Usted durante 4 años no pagó la pensión de alimento que le dieron a esa yegua. Y además, yo he tenido caballo y son 200 lucas al mes. Son 9.600.000 pesos que le da al municipio. ella nunca debió haber recibido la yegua Julieta, que es más allá. Pues yo creo que la yegua Julieta es de la municipalidad, pero ya. Sí, por supuesto, yo también sin creo. entrar a discutir ahí. Si la yegua Julieta le dieron comida, tiene que pagarla. Absolutamente. Bueno, un caso similar ocurrió hasta hace poco tiempo en el ejército, en el regimiento de Quillota, y ya la Contraloría arregló ese problema, pero durante mucho tiempo alimentamos caballos privados con nuestros impuestos. La municipalidad tiene además, está detectada una especie de caja negra, y hay dos ejemplos que son muy buenos, que son Las Condes y Lo Barnechea, donde se han transferido hasta 14.000 millones para seguridad a entidades privadas sin fiscalización. ¿Qué quiere decir esto? La municipalidad, a través de un concurso público, me imagino, pide a privados que se hagan cargo de la seguridad aquella que no puede asumir Carabineros, no sé. Y quedan con presupuestos de, no sé, 7.000 millones, 6.000 millones para un periodo, donde Contraloría no puede hacer nada, porque ya es la administración de un privado. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué dice la norma internacional cuando uno mira para afuera, los países que funcionan, para que se controle que dentro de ese contrato de 6.000 millones no esté el sobrino del alcalde, no hayan puestos falsos, no hayan coimas para haber conseguido el contrato? ¿Cómo se controla a aquel que da un servicio? ¿Cómo se le abre la contabilidad? ¿Cómo se le obliga, desde el momento que trabaja para el Estado, a abrir su contabilidad? Bueno, tres periodos. Adjudicación. Primero, esto tiene que ser por la ley de compras públicas, bajo la norma de licitaciones de grandes compras públicas, y seguir claramente esa normativa. Una vez que se adjudica, a nuestro juicio, estas empresas debiesen tener un nivel de transparencia mayor que otro tipo de empresas, porque están prestando un servicio público con recursos fiscales finalmente, aunque hayan sido contratados para ello. Y esto significa una rendición de cuentas más exhaustiva, entregar información al público también acerca de cómo se gastan los dineros, no meterse en la gestión interna, Pero porque de la evidentemente misma son manera como privados. existen los PPE, las personas Expuestas políticamente. expuestas políticamente, aquella empresa, como empresa, que le da un servicio al Estado, no debiera también tener un comportamiento como los PPE, en que sus contabilidades, que el banco se obliga a entregar las contabilidades de dichas empresas, etcétera. ¿No podría hacerse algo así? Bueno, es que ahí hay que distinguir, porque tú puedes tener el caso de empresas que prestan muchos servicios públicos y privados. Entonces, ¿cuándo distingues que esta es la plata pública y esta es la plata privada? Por eso lo importante es... ¿Quieres trabajar para el Estado? Esta es la condición. Sí, por eso. Lo importante es la trazabilidad de las lucas públicas. Entonces, esa trazabilidad es clara y la Contraloría se puede meter en esa trazabilidad. Se puede comprobar si el servicio se dio o no se dio, ¿ya? Y además, existe en Chile una norma que ha ido mejorando en el tiempo, que es la ley 20.393, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si esas empresas cometen algún delito de corrupción, pueden llegar a la pena de muerte, pueden ser disueltas. Y en Chile tenemos casos de disolución residuales, pero de multas importantes a empresas, o sea, empresas grandes, que no han cumplido con sus deberes, no solamente con el Estado, sino con sus deberes de control, y que efectivamente han sido sancionadas. O sea, tú dices que las leyes, que tenemos las leyes adecuadas, que hay que aplicarlas, o faltan medidas. Mira, Latinoamérica es el reino de las leyes, ¿ah? Y quizás tiene que ver con que somos... No, leyes no nos faltan. Leyes no nos faltan. Nos faltan fiscalizadores. Bueno, es como tú aplicas la ley y dónde te atreves a aplicar la ley, ¿ah?
Y entonces ahí es donde se generan los problemas. Las leyes siempre se pueden ir mejorando, pero la peor excusa que uno puede dar no es que la ley no existe. Es un gran tema ese del el poder de la fiscalización cuando las leyes ya están y simplemente no se aplican. Yo siempre he pensado que el mejor negocio del Estado es contratar más y mejores fiscalizadores en servicios de impuestos internos, por ejemplo. O sea, yo me traería buenos de la NASA. Vuelvo a insistir de Suiza. en la coordinación. O sea, ¿por qué no pueden haber fuerzas de tarea y que en algunos casos muy residuales existen? Por ejemplo, entre el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuesto Interno, el Servicio Electoral, para un mismo caso. Que trabajen los mejores en un caso grande de corrupción y se apoyen. En los casos de Carabineros, ahí se dio un ejercicio muy interesante donde la Contraloría le prestó auditores al Ministerio Público para poder meterse en la contabilidad de Carabineros. Y vemos que el caso está llegando a buen puerto, finalmente. Entonces, esa coordinación del Estado, porque no tenemos un Estado, a pesar de lo que se crea penca o que sea el peor de los mundos, acá tenemos profesionales re buenos, tenemos servicios que hacen su pega en algunos ámbitos y que evidentemente coordinados podrían funcionar muchísimo mejor que lo que lo hacen de manera de islas. Yo sé que esto además le hace mucho sentido a muchos que hoy día están legislando y que esperamos que en la nueva Constitución esto se recoja. Tú hablabas de hasta dónde se quieren meter. Y ahí es donde uno dice, donde se cruza la política, donde se cruza el amiguismo, donde se cruzan los intereses políticos, económicos, la relación perversa entre política y dinero. Las leyes que caen como peso muerto si es que otros intereses las opacan. Yo la esperanza que veo es que esa capa de los intocables está cada vez más arriba. Siguen habiendo intocables, y muchos, y más de los que uno querría. Pero uno hubiera sido inimaginable que un comandante jefe del ejército estuviera procesado. Bien, pero para mí paradigmático en ese sentido es Ponce Lerú. Bueno, te iba a nombrar exactamente. Está bien, lo tocaron. No lo tocaron. No sé. Él ni siquiera ha sido imputado. Ya, pero Ponce Lerú estábamos hablando del mejor político de la historia de este país, así como el mejor administrador de empresas. Político en el peor de los sentidos, porque el tipo supo desde el día uno poner el precio a cada uno. Ahí tienes el North del siglo XXI. Totalmente. Intocable. Absolutamente. Si eso es así, yo creo que además el personaje... Solo le falta decir, I have no recollection of that. Exacto. Frase inventada por Oliver North para poder escapar, y que después lo usó Clinton cuando le preguntan por el caso de Mónica Lewinsky. Exactamente. Una manera de decir, no me acuerdo, pero no poder ser procesado si luego se demuestra que sí lo sabía. ¿Dónde tú realmente ves que estamos al debe en las leyes con respecto al manejo de las municipalidades, de estos presupuestos? Cosas que hay que hacer, pero ya para que esto no siga pasando. Entregarle mayores recursos y mayores capacidades fiscalizadoras a la Contraloría General de la República. Que la Contraloría, por ejemplo, pudiese, algo tan básico como sin tener que pasar por un juez, ver las cuentas bancarias de una alta autoridad pública, en algunos casos muy calificados, o de el servicio público. Si la Contraloría no las puede ver. La Contraloría no se puede meter en las cuentas de Carabineros. No. ¿Y quién fiscaliza al fiscalizador, además? Porque en el fondo esto... A ver, si entramos en el tema Carabinero, en el tema de PDI, por supuesto que hay ciertas operaciones que necesitan cierto secretismo y necesitan ser financiadas. Eso en todas partes del mundo. Es que ahí lo que si no las tenemos, también caemos. Ahí lo que tienes que tener, Pablo, son los controles cruzados. O sea... La peor solución es el SAR anticorrupción, que a muchos les encanta. No, acá lo que tenemos que crear es un SAR anticorrupción que esté... No. Y porque después la pregunta va a ser, ¿y quién controla el SAR anticorrupción? No, por supuesto. Entonces, no. Como el Big Bang. La Contraloría, probidad administrativa. El Ministerio Público, persecución de delitos de corrupción. La Unidad de Análisis Financiero, persecución del lavado de activos. El Servicio de Impuesto Interno, la parte tributaria. Pero cada uno de ellos controlándose entre ellos con sistemas de contiendas de competencia, de coordinación, y eso se puede hacer con algo tan fácil como creando un consejo permanente anticorrupción donde estén los directivos de estas ¿Ustedes tienen números organizaciones? de así como los presupuestos, discusiones eternas? ¿Cuánto se entrega para ciencia y tecnología? ¿Qué porcentaje? Entonces los países que realmente crecen tienen un 4, cuando Chile tiene un 1, bla, bla. En este tema, los recursos que se entregan para fiscalización en Chile con respecto a otros países, ¿estamos al debe? Al ojo estamos al debe. ¿Están esos números? Sí, o sea, en cuanto a las Contralorías, sí. Lo que pasa es que uno no quiere latear la verdad, pero la Contraloría chilena es muy sui generis.
entonces muy incomparable con otros órganos contralores, porque tiene el Tribunal de Cuentas, es un llamado distinto, muy a la chilena, que ha funcionado relativamente Tan a bien. la chilena que terminó existiendo Contralorito, que es una especie de Sí, claro. Condorito Exacto. pop. Y con una figura del Contralor que es muy importante y muy intocable, y eso también genera una protección para el Contralor. O sea, mientras tengamos buenos Contralores, vamos a andar bien. El problema es que pasa el día que tengamos malos Contralores. Es un poder político absoluto. Así como teníamos el conservador de bienes raíces, un poder económico absoluto, y así como tenemos a los notarios. Vuelvo al punto anterior. ¿Ah? Controles cruzados. Controles cruzados. Siempre tener controles cruzados del poder político, del poder judicial, del poder legislativo, a estos poderes. Y entonces, claro, si tú me haces la pregunta, ¿cómo estamos respecto a otros? Bueno, respecto a la región, evidentemente estamos bien. Respecto a grandes organizaciones auditoras como la Contraloría gringa, evidentemente, nada, pues somos muy poquitos. Pero tiene que ver más que con la plata, incluso con las atribuciones. A mí me ha parecido siempre que ha faltado control, que han faltado fiscalización. A mí lo que me produce un poquito de ruido es en casos, por ejemplo, cuando los carabineros tienen que sacar una cantidad de partes y los mandan a la calle Sí, y pues eso le sí dicen, sentido. oye, estamos cortos de caja, me tienes que traer. ¿Cómo miden la efectividad del...? Todos esos son incentivos para cometer actos incorrectos. De hecho, cuando uno capacita a empresas, también le dice, ojo, cuando usted esté pidiéndole metas a un funcionario, a un empleado, que esa meta... No, y en tema el tema bancario, el tema de venta... son horrorosas. Entonces, esa presión para una persona que tiene que llegar a fin de mes, alimentar a su familia, te lleva de repente a decir, bueno, ¿sabéis qué? Pero No importa, ahora, me paso por el lado. todo hay en la Villa del Señor y uno dice, bueno, ¿quién controla a Carabineros? Bueno, el Ejecutivo tiene un subsecretario, por ejemplo, de Carabineros. Ya no. ¿Cómo lo fue Javiera Blanco? Sí, claro. El problema es que al parecer Javiera Blanco se repartía la plata con los mismos generales. Y esto lo dijo usted mismo, señor Alberto Precht. Alberto Precht, informalización de Javiera Blanco. Este es un caso que tiene antecedentes sólidos. La querella del Consejo de Defensa del Estado y la decisión de la Fiscalía de formalizar a la exsecretaria de Estado son dos fundamentos que, para el director de Chile Transparente, hacen que este caso sea distinto a otros en materia de corrupción. Para mí no solo distinto, para mí esto es el Chamberlain de lo impresentable. O sea, ¿cómo puede ser que porque ella de alguna manera es la fiscalizadora? Por supuesto. Fiscalizadora se puso de acuerdo con los fiscalizados. O sea, eso ya es... Es el primer caso que tenemos que se dan varias particularidades. Uno, este cruce entre lo civil y lo uniformado. Tenemos que anotar para demandar al Guinness. Sí. Si todos los años podemos aportar algo, ¿no? Segundo, la subsecretaría de Carabineros no tiene gastos reservados y recibía gastos reservados. No, pero sí que de No los tiene gastos ley. reservados de Carabineros se le pagará a la Sí, por eso. subsecretaria del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Entonces, es un organismo que no puede recibir esos fondos. Entonces, ella tenía que saber que no podía recibir esos fondos. Porque esos fondos... ¿Cómo crees? esos Carabineros. Aquí entraron la especulación, porque yo pienso que ella pilló esto y dijo cómo voy a ir a parar. No, si es que esto es cierto. Si es que es Estoy cierto, tratando no lo de sé. entender si No lo es sé. cierto. Lo que queda es claro que hay una planilla Excel donde está su nombre y donde dice que se le pasaba todos los meses un monto que venía de los gastos reservados. ¿Qué arriesga Javiera Blanco? Bueno, este es un delito que tiene penas máximas de 15 años. Pero obviamente ahí tienen que concurrir demasiadas situaciones, como por ejemplo la reiteración del delito, que podría estar, pero hay que ver si el tribunal califica la intachable conducta. Pero acá hay penas de cárcel. ganas de llorar cuando todo esto que es, de ser cierto, es impresentable. Estamos hablando de una persona de confianza, de Michelle Bachelet, que la puso de ministra. Tú no sabes de la Justicia. cantidad de mañanas que yo me Ministra de levanto Justicia. queriendo cambiarme de pega. Me encanta, me he dedicado a esto toda mi carrera, pero días como hoy, que te contaba, he dado 7 entrevistas por el caso de Torrealba, tratando de explicarlo bien, qué es lo que pasa acá. Es como, oye, pero hasta hace poco tiempo yo conversaba con ese alcalde para poder hacer planes anticorrupción o nos encontramos en alguna cosa, con otros alcaldes también. Entonces al final tú dices, si no significa que yo sea un santurrón o los que trabajan en Chile Transparente sean santurrones, sino que, oye, hagamos las cuestiones relativamente bien. Si
tú trabajando en el Estado puedes ser una persona que viva bien, sin tener problemas y sin tener que meter la mano a la caja chica. ¿Sí? Y eso al final desmoraliza. Desmoraliza, pero bueno, hay que levantarse el día siguiente. Acabo de entrar a conocer la tentación, humanamente hablando, de ser conductor de este programa, de querer preguntarte, ¿te duele Chile? Así que una cosa como... O sea, por supuesto, pues si es que es una cuestión... Pero también, vuelvo a insistir, no es desde el hipermoralismo. Yo tampoco soy un santo y seguramente no me canonizarían nica. Pero tiene que ver con cosas básicas. O sea, ¿por qué cresta? ¿Por qué cresta siendo tú alcalde, siendo ministro, siendo comandante en jefe del ejército? Con todos los privilegios que tienes solo por ser comandante en jefe del ejército. Tienes que empezar a darte los lujos que te da. Hay una cosa importante que en Chile... la gente defiende al propio y siempre tiene que partir la crítica de ahí. El Paco Razo, el que tiene que levantarse y decir, paren de crear esta imagen para nosotros. El problema es que por no haber hecho eso... Y en política, cuando se cae uno de los tuyos, eres tú el primero que tiene que condenar. Bueno, pero por no haber hecho eso, y ahí podemos tener interpretaciones muy distintas, nunca lo hemos hablado nosotros, pero terminamos el estallido social. O sea, nosotros terminamos... El estallido social para muchos es un acto muy lindo, etcétera. Para mí es una desgracia. ¿Y por qué es una desgracia? Porque demuestra que no fuimos capaces. O sea, no fuimos capaces de finalmente cumplir con las promesas... La democracia no dio el ancho. Con promesas básicas. ¿Sí? Sí, puede ser que no tengamos los mejores gobiernos. Nunca vamos a tener al presidente perfecto o la presidenta perfecta. ¿Y tú crees? Pero uno se cae mucho en esta pregunta. ¿Tú crees en el hombre, el chileno? Bueno, si no... Porque podemos caer chilenos, chilenas, chilenes, porque tienen los países, los gobiernos que se merecen, las personas que viven en esos países. No, pues o sea, si no creyera, el fin de semana cuando estaba en un taco para entrar a Santiago me hubiera metido por la Berma. Seguí en el taco sagradamente las 2 horas que tenía que seguir. El que pasó por la Berma no era yo. No era yo, se acabó. Se acabó, aquí se acabó. Cadena Nacional, te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Pablo, por esta conversación. Por tus palabras. Es triste. Pero tenemos que hacer algo. Bueno, porque el hombre es así. Hay que seguir. Todo el bien y el mal del universo habita en nosotros. Tenemos que trazar el mejor camino. Esto fue Cadena Nacional. Volvemos mañana con palabras al cierre.